todos estamos tentados, y hasta el propio invitado, puesto que es director de educación, Gonzalo Baroni, en opinar sobre la temática del bloque anterior. Vamos a quedarnos con las ganas porque en realidad nos queda poco tiempo y el tema por el cual ha sido convocado tiene que ver con el informe del MEC, que da cuenta del alto porcentaje de la población carcelaria analfabeta o semi-analfabeta. A mí me gustaría en realidad empezar porque usted nos defina qué es el analfabetismo, porque cuando uno se interioriza más en el informe, por ahí, porque no saben hacer un cálculo geométrico, calcular un ángulo. Yo no sé si todos sabemos o nos acordamos cómo se hace, ¿no? O sea, ¿qué es analfabetismo hoy? ¿O cuál fue el criterio? Porque uno imagina no saber leer y escribir. Pero ahí se reduce mucho más. ¿Cómo es en el fondo? Bueno, primero que nada, muchas gracias por este espacio. Esto es un informe que se viene realizando desde la Dirección Nacional de Educación, Ministerio de Educación y Cultura, con unos fondos de UNESCO, sí, que nos permitió llevar adelante un dispositivo, una consulta piloto a 2 unidades penitenciarias en el país, una en Montevideo y otra en Salto, que son bastante representativas de los ingresos masivos que muchas veces tienen. ¿Cuál fue en Montevideo? La unidad número 6 de Santiago Vázquez y el número 20 de Salto. Y durante mayo y noviembre, a cada persona que entraba, esto se hizo a hombres y mujeres, un solo dato para los televidentes. Las mujeres en proporción del sistema carcelario son muy pocas, por lo tanto el número estadísticamente no daba para en este momento avanzar. Entonces nos basamos en particular con los nuevos ingresos de hombres. A todo el mundo se le hacía esta prueba que seguramente se las puedo distribuir y lo podemos hacer. Probablemente alguna de las partes te cueste un poquito más hacerlo, pero una cosa es que te cueste hacerlo. ¿Me daría semi-analfabeta? No creo, pero ahí no me corresponde a mí esa parte de la evaluación. Lo que seguro que si yo te pongo 2 textos, y aparte lo hicimos en temáticas muy accesibles, sobre todo para la población que nos tocaba trabajar. Hablamos, por ejemplo, de Luis Suárez, hablamos del Mundial, hablamos de una cancha de fútbol, hablamos de horas de juego. ¿La mayor dificultad está en la comprensión de un texto? En la comprensión y en el desarrollo lógico-matemático. O sea, hacer cuentas, que por ejemplo decía, jugó tantas horas de fútbol, metió tantos goles, ¿cuántos son los goles promedio? O la cancha mide tanto de lado y tanto de ancho, ¿cuánto más o menos mide la cancha? O si te pongo 2 textos que hablan de la vida de una persona, cómo los relacionás entre sí, cómo sacás unas conclusiones, y después si te digo, escribime un par de frases que lo puedas escribir. Eso vendría a ser un nivel, siendo muy generosos, pero en estas competencias muy básicas, que alguien con 6º año de escuela debería cumplirlas. Y lo que hablamos de analfabetismo funcional, que es gente que en su gran mayoría pasó por esos niveles educativos. Estamos hablando de primaria. Sí. Primaria está absolutamente extendida en el Uruguay. Estamos hablando que... El problema siempre fue la deserción en secundaria. Prácticamente el 99% de la población pasó casi que de manera completa por primaria. Estamos hablando que esas personas se olvidaron, no lo utilizaron y por eso es funcional. Funcionalmente, cotidianamente no lo utilizan, entonces lo van dejando de lado en sus conocimientos. Estamos hablando de cuentas, Victoria, que es... Vas al almacén, haces una compra. Sí. Vas al almacén, haces una compra, pago con 100, gasté 80, ¿cuánto me devuelven? ¿De qué forma? Fracciono. Cosas que en realidad sirven para la cotidianidad. Bien. Ahora, ante estos resultados, hay un dato que me pareció buenísimo y es el alto porcentaje de privados que dicen que quieren seguir estudiando. O sea, ahí tienen una ventana enorme de posibilidad de cambiar la realidad de estas personas para el futuro. Por más que algunos puedan disimular un interés en reducir penas. Pero no hay por qué pensar porque además eso siempre se discute. Pero de verdad, hay un tema de necesidad de mayor presupuesto para poder cumplir con las expectativas de poder seguir estudiando de la población privada. ¿Se va a pensar en eso? ¿Se va a hacer algo al respecto? Nosotros desde la Dirección Nacional de Educación, en conjunto con el comisionado parlamentario en cárceles, votado por todos los partidos políticos, resolvimos hacer un plan nacional de educación en cárceles. El plan tiene varias partes, que primero es coordinar todo lo que pasa educativamente en el sistema educativo, dentro de cárceles. Segundo, ver qué propuestas se pueden hacer con los resultados, y en este caso hicimos en particular esta consulta que nos permitió tener información para decir, ¿y ahora cómo seguimos? Nosotros tuvimos reuniones previas con la ANEP,
Estuvimos con el Instituto Nacional de Rehabilitación, con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, con gente del MIDES, ni que hablar con el Ministerio de Educación y Cultura, y dijimos, bueno, vamos a sacar este informe, sería bueno que lo puedan analizar, vamos a seguir trabajando y tenemos estas propuestas para hacerlo. Alguna de ellas, como tú decías, Victoria, hay una parte de presupuestal. A ver, cualquiera que ha pasado mínimamente por la gestión pública sabe que el presupuesto es una frazada corta, ¿no? En el momento que tú sacás de un lado o pedís más para un lado, hay alguien que, o de alguna forma, hay algo o alguna forma que está teniendo menos presupuesto. Nosotros pasamos por un proceso de muchísimos años de dejadez en lo que es el proceso de cárceles, de falsas propuestas, de pocos acuerdos políticos, y cuando se habla ahora de seguridad ciudadana, seguridad pública, en general dejamos menos tiempo. Ahora estábamos hablando de un conflicto que a mi entender es muy secundario de las cosas de fondo que hay que hacer en la educación, que es lo que sucede en el IABA y demás, que la verdad, como decías al principio, me muerdo de opinar muchas cosas, pero ya lo discutiremos en otro lado. Sí. Pero en realidad las políticas de fondo, las políticas públicas son estas. Yo le preguntaría a esa docente por qué la mayoría de los docentes no quieren ni a cárceles. ¿Y por qué cuando vos tenés las horas habilitadas para tomar esas horas son las últimas que se toman y terminan muy pocos docentes que son realmente de muy buen nivel, pero no puede culpar a un docente por no querer ir a enseñar a cárcel? Bueno, no, pero cuando hablamos de compromiso, de violencia... Una cosa es ser docente y otro vocacional de servicio. No, bueno, pero entonces definamos, cuando metemos todos en la misma bolsa, lo vocacional, también hay lo salarial y también hay muchas cosas que los docentes lo llevan adelante y lo realizan día a día, que son muy importantes, pero las horas están. Entonces, el Estado puede agarrar y decir, bueno, a partir de ahora vamos a tener muchísimo dinero para educación en cárceles. Bien, vamos a habilitar horas, bárbaro. Capacitemos los docentes. Por ejemplo, estos días arrancamos una capacitación del Ministerio de Educación y Cultura a docentes para políticas educativas en contexto de encierro. Estamos trabajando con docentes a nivel internacional. ¿Tenemos 40 cupos? ¿Son muchos? No, no son muchos, pero son muchos más en promedio de lo que se hizo antes, que era 0. Entonces estamos trabajando para avanzar, primero, en áreas que la población, seguramente muchos televidentes me están escuchando, vamos a poner plata en las cárceles, mucha gente te lo puede plantear. ¿Por qué no arreglamos el IABA que hace 20 años que no se le hace una reparación a fondo y que para el costado miran muchos de los arquitectos y autoridades que han pasado por ahí? ¿Por qué no arreglamos la escuelita rural que le falta un buen baño y demás? No, vamos a poner plata en la persona que delinquió. Bueno, ahí estamos hablando de políticas de largo plazo que tienen que trascender a los partidos políticos y una de las partes es presupuesto, pero hay muchas más. Bien. Preguntas, Marta, vos que conocés bien el tema cárceles. A mí hay una cosa que cuando estaba en el grupo de cárceles me llamó siempre la atención, que es que en otros lados se hace. ¿Por qué los estudiantes de IPA y de magisterio no incluyen las cárceles como una zona de pasantías? Porque, a ver, en el CONCAR hay muy pocos docentes. Entonces es cierto, hay muchos internos que sí quieren estudiar, pero quizás la maestra o el docente que va se enferma y se acabaron las clases. Entonces, ¿por qué no pensar en esa propuesta? Que la pasantía, así como hacen pasantías en escuelas y en liceos, también lo hicieran en centros carcelarios. Primero que nada, los programas que tenemos hoy en día en formación docente están muy desactualizados. Son programas que vienen del 2008, que no han tenido... Pasó no solamente una pandemia de por medio, sino que pasó, por ejemplo, un plan Ceibal en el medio. Pasó un plan Ceibal en el medio y muchos de los programas apenas se dieron cuenta de que se sumó nueva tecnología, que se suma la educación contextualizada. Cuando a veces te toca hablar con algunos colectivos docentes, uno le pregunta sobre la educación y que no todos podemos aprender, o el paradigma histórico de la educación es que todos aprendemos de la misma forma, como que estuviéramos en el mismo lugar y a la misma velocidad. Y eso no es así, el contexto importa. Y con eso yo los estoy señalando, los estoy estigmatizando. Bueno, hay colectivos docentes que plantean que tener educación, por ejemplo, para el contexto de encierro, por ejemplo, para un contexto rural, por ejemplo, para contextos socioeconómicos más desfavorables, tener algo que esté contextualizado, que esté explicado y que esté priorizado de otra forma, significa estigmatizar. Mandar docentes a esas áreas, en particular, o prácticas docentes, y bueno, algo de lo que decíamos al principio, hay gente que no elige ir y aparte, nosotros tenemos un sistema de elección de horas y además también a la hora de llevar adelante prácticas y demás, que es muy liberal en su concepción y que es principalmente defendido por muchos de los colectivos docentes, porque elige primero el más antiguo, el que tiene mayor tiempo en el cargo, y al que le toca primero. Y después lo que va quedando es lo que va eligiendo hacia abajo. Pero hay carreras en las que vos tenés que hacer prácticas y no sos vos el que elegís el lugar de práctica. Te toca y tenés que ir. Tenés opciones, ¿no? Está bien, pero ¿por qué no incluir esta opción?
Es una buena propuesta. En este momento lo estamos tomando, yo voy a tomar nota de eso, y es una de las propuestas. Porque aparte de presupuesto, una cosa que pedimos es programas contextualizados en el encierro, en el contexto de encierro, que no es lo mismo. Y también tener un sistema que sea más corto en el tiempo. Tener, por ejemplo, una materia de 9 meses de corrido de historia o de matemáticas o de geografía, o puedo nombrar a cualquiera para que ningún docente que me esté escuchando se pueda enojar. ¿Es pertinente a la persona que está en un contexto de encierro, con vulnerabilidad, y que por más que quiera estudiar, es pertinente eso o es mejor hacer algo que sea... ¿Contenido o competencias? ¿Qué debería enseñárseles? Bueno, claramente tenemos que ir hacia un camino con mayor peso de las competencias, pero no en contraposición a los contenidos, Bien. sino que sea pertinente para lo que la persona utiliza todos los días. Bien. Pablo. Sí, yo estaba mirando los números que nos pasó producción en el informe y la verdad que reflejan una realidad, ¿no? El 94% de la población carcelaria tiene voluntad de poder estudiar. Y solo un 4,5%, un 5% expresan por lo menos que es para lograr redimir pena, que no está mal tampoco, ¿no? Pero me sorprendió mucho las personas, que yo ya lo conozco esto, ¿no? Pero ese 22-23% que puede acceder en todo el sistema carcelario a la educación, que es poco. Se ha venido trabajando en el tema, antes era menor, que es poco, pero falta y falta mucho. La pregunta es, es una opinión personal, por supuesto, ¿no? Entiendo que esta política educativa está disociada con una política de seguridad desde el punto de que desde el momento que a vos te quitan la posibilidad de redimir pena por estudio. Para determinados delitos. Para determinados. Para determinados delitos, pero son la gran mayoría. Son la gran mayoría. Yo creo que hay algunos delitos ahí que no deberían integrar ese elenco. Pero es una discusión aparte. La pregunta es, tú decías que este informe se basó en la unidad 6 y en la unidad 20, que son cárceles modelos, si se quieren, ¿no? Ahora, esta política de estudio que se piensa implementar, imagino que debe tener diferencias dependiendo de la unidad. No es lo mismo una política de estudio en Punta de Rieles Viejo, en la unidad 6, que en la unidad 3, en el Penal de Libertad, salvo el sector Barracas. ¿Tienen algo pensado o programado para que en determinada unidad esta política se aplique de tal o cual forma, diferente a otras? ¿O va a ser un planteo general para todas las unidades? La pregunta que hace Pablo me parece que es pertinente en el sentido de que también importa el nivel educativo. Porque cuando vos tenés que arrancar por educación primaria, gente que de pronto no terminó sexto año de escuela, es distinto, porque es un perfil más magisterial, es un perfil que no necesitas otro tipo de implementos como puede surgir más adelante con talleres o cosas que vayas trabajando. Nosotros tenemos muchos talleres que los estamos sosteniendo a partir de apoyos puntuales que hemos tenido con UTU o que tenemos con un proyecto más de modelo laboral, que ahí implica que la unidad tenga talleres, que tenga gente que esté disponible y que además los privados de libertad tengan una evaluación de cómo adaptarse también a ese proceso. Porque una de las principales carencias que tenemos es la rotación en el sistema. Cambian de módulo, cambian de cárcel, salen antes o terminan y vuelven a ingresar. Entonces como que también cuesta la consecución, o sea, agarrar y decir, bueno, hizo 3 meses, esa persona la cambiaron de módulo, esa persona la cambiaron de cárcel, pero esa persona terminó. ¿Esos 3 meses los tiramos a la basura y arranca de vuelta? ¿O otra cosa que proponíamos? Así como decíamos, más presupuesto y decíamos educación o programas contextualizados, la otra es un sistema de información más sólido. Claro. Que vos pongas una cédula de identidad y que puedas saber cuál es el máximo nivel educativo que esa persona alcanzó. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Recién desde el año pasado, y estamos hablando de otro nivel de la población, cuando vos vas a la Universidad de la República, vas a la veguería de la Universidad de la República, con tu cédula de identidad, dice si tenés el 6º año completo de enseñanza media. O sea, estamos hablando 2022. Estamos hablando que antes teníamos que ir a recorrer los liceos en cualquier parte del país o en cualquier barrio de Montevideo porque ni te acordabas dónde iba el papel, la famosa fórmula 69. Bueno, eso es información que el Estado tiene que tener, que decir, bueno, pongo la cédula de Pablo y digo, bueno, cédula tanto, 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 ¿terminó sexto? Sí, terminó sexto. No le hagas ir a buscar el papelito a no sé qué. Bueno, imagínate eso además con una familia que en general probablemente esté muy desmembrada, probablemente esa persona que delinquió capaz no tenga mucho apoyo de la familia o quizá no esté completa o distintas razones, como es un poco en la sociedad en general, pero en particular con algunos perfiles. Y lo otro es que tampoco han priorizado la educación. Entonces imagínate guardar papelitos de terminó primero de liceo. Sí, claro. No los va a tener. Entonces yo le voy a pedir al entrar a la cárcel. No encontramos los títulos, claro. Vamos a tener un papelito de primaria. Claro.
Digo, no, porque es dificilísimo encontrar títulos. Encontrar títulos, sobre todo, sí, sobre todo con Olesker que no Bueno, lo encuentra lo todavía, estás. pero no importa. Bueno, te podría decir de muchos que no encuentran títulos. Sí. Pero Bueno. volvamos al punto, por favor. Entonces, todo eso está claro, todo lo que se debería hacer desde esa perspectiva, pero ¿qué es lo que se va a hacer en concreto para aprovechar estos 2 años que quedan de gestión? Bien, bueno, primero que nada no son los 2 años de gestión, porque lo que nosotros proponemos es, por suerte estamos en un país con una democracia muy fuerte que cambiar de gobierno implica cambiar el tenor y cambiar algunos aspectos básicos de la política, pero sin embargo el diálogo y las políticas a largo plazo se mantienen. Puedo nombrar muchísimos casos, desde los primeros ingresos de maestras a cárceles no fueron en este periodo ni en el periodo anterior, ni los periodos anteriores, sino que tiene décadas de historia y lo mismo con los profesorados y demás. Puedo nombrar muchas más políticas. Pero, yo creo que acá ¿se lo que puede hay que hablar de ver- un plan Sí. nacional de educación en cárceles? Bueno, el plan está creado, los fondos por primera vez los conseguimos y hay un dato, la ley de urgente consideración, que a veces también la banalizan o de pronto queda en la contienda política, es la primer ley que incluye y modifica que la Ley General de Educación no incluía ningún término, ni contexto de encierro, ni cárceles, ni ninguna cosa contextualizada. La Ley de Urgente Consideración, una cosa que hace es modifica la Ley General de Educación en muchos aspectos y uno de los puntos que incluye es educación en cárceles. Una ley del año 2008, votada exclusivamente por el Frente Amplio, que no tenía ninguna mención a lo que era la población privada de libertad. Bueno, ahora se incluye y eso nos pone algunas obligaciones. A partir de las últimas rendiciones de cuentas hemos conseguido presupuesto del Ministerio de Educación y Cultura y hemos hecho un relevamiento de la oferta que ofrece, por ejemplo, la ANEP, que ofrece la UDELAR en algún aspecto, la población carcelaria que va o que participa de nivel universitario es muy pequeñita, pero Sí. es muy relevante. Y después otras partes, por ejemplo, la educación no formal, que es algo que a veces no se habla mucho, que es la educación que no es dentro de la educación obligatoria. La educación, por ejemplo, talleres, acompañamientos, perfil socioeducativo, perfil sociolaboral, desde otro lugar, más descontracturado, sin el corset típico de lo que son los 2 años obligatorios de educación inicial, 6 y 6, Sí. que está un poco por fuera. Todo eso lo relevamos y lo que digo es que tenemos que trabajar fuertemente, por ejemplo, en alfabetizaciones básicas, que es el informe que hicimos, que es tener, por ejemplo, acceso a aspectos mínimos de lectura, escritura, resolver una cuenta, algo que el día de mañana querés volver a insertarte, querés enseñarle a tus hijos, querés compartir con un vecino, ir al almacén, Sí. básicamente no te sientas vulnerado. ¿Se consultó o se podría contratar previa, digamos, instrucciones claras, ¿no? A docentes jubilados, por ejemplo, porque escribía recién una docente jubilada que me decía, bueno, ¿por qué no se nos llama a nosotros? Con un pre-coaching anterior, obviamente, ¿no? Porque no es lo mismo un instituto educativo común y estar adentro del sistema carcelario. Pero, ¿se pensó en eso? Bueno, eso es una discusión, como todo tiene que ver con todo. Estamos con la reforma de seguridad social, que uno de los puntos, uno de los artículos que tiene es que las personas retiradas, las personas jubiladas, dentro de la misma caja, en este caso, por ejemplo, las maestras que se jubilan específicamente por un área, una vez jubiladas pueden reincorporarse. Nosotros tenemos maestras, maestros, profesores que se han jubilado en el área educativa, las contratamos en un perfil de asesoría y otro lugar. Sí. Pero específicamente para maestros seguir yo creo que ejerciendo docencia? ¿Eh? Para seguir ejerciendo Para docencia. seguir ejerciendo docencia, bueno, este tipo de modificaciones. ¿Por qué? Porque el espacio vital de todos nosotros se amplía y por eso cuando discutimos seguridad social tenemos que pensar de que los 55, 60, que es el promedio de lo que se jubilan las maestras, que si quieren jubilarse se podrían jubilar según la normativa actual, pero quizá hay muchas como esta señora que muy amablemente ofrece sus servicios, Sí, podría sí, seguir. estamos de acuerdo. Hoy no podría. Hoy no puede. Se necesita de... Tendríamos que contratarla de otra manera, pero lo hacemos en otros programas y tenemos gente de la educación que se ha jubilado, que lo volvemos a incorporar, y así como sucede en la educación, sucede, tengo entendido, en la seguridad y en tantos otros aspectos. Bien. ¿Quién, Pupo? Bueno, la verdad que podrán haber 1000 críticas, ¿no? Pero el estatismo, quedarnos quietos, sería lo peor que podría pasar. ¿No? Me parece que bienvenida este tipo de iniciativas. Cuando estuve leyendo los números me sorprendió una cantidad de cosas. El 80% de los privados de libertad no terminó 4º año de liceo, 1 en 10 es absolutamente analfabeto y 5 en 10
no están en condiciones de trabajar si salieran, por estar por fuera inclusive de tareas que no son calificadas, ¿no? Pero lo que más me sorprendió es esa información que salió del 80% de los privados de libertad tuvieron una plena asistencia en planes sociales o planes asistenciales. Esa es una información que duele a los ojos y que nos interpela y que me imagino que desde el punto de vista de ustedes y desde el ángulo de la educación tiene que haber un insumo muy importante para llevárselo, exportárselo al Ministerio de Desarrollo Social. A mí me consta que el ministro Lema lo ha dicho acá en este programa cuando ha venido, tiene una impronta de salir de aquello del asistencialismo por el asistencialismo en sí, o sea, una visión un poco más inclusiva. Pero duele a los ojos esta información. 8 de cada 10 presos fueron asistidos plenamente en planes del MIDES, entonces, y de otros institutos públicos, ¿no? ¿Cuál es la impresión que les genera a ustedes desde el ángulo de la educación? Bueno, esa pregunta que hace Juan Ramón me parece pertinente en el informe que nosotros presentamos, que después les voy a dejar alguna copia. El dato ese que decía, que en realidad, además, gente que reincide, el 75% reincidió y que además el 80% recibió algún tipo de plan. Ministerio de Desarrollo Social o mucho de la batería de programas sociales que tiene el Estado. Acá lo medimos con 13 programas. Y ahí hay una discusión que me parece muy pertinente, que es la asistencia social, como se le puede llamar, o programas sociales o planes sociales, ¿atadas a qué? Y ahí es la herramientas que le permitan autonomía y cortar círculos de pobreza, sí. Si no es sumar a la reinserción. Exacto. Y ahí con eso a veces tenemos una colisión, no una coalición, una colisión con algunas visiones que hablan que la ayuda social, o en particular los programas sociales, tienen que ser de perfil 100% universal, sin importar si la persona va cumpliendo determinados procesos. Eso está demostrado en la política pública en general, en la economía moderna y en las políticas públicas modernas, de que tiene que, para cortar algunos círculos viciosos, tiene que estar atado a el cumplimiento de algunos datos. Bueno, acá es donde la educación juega un papel fundamental. No, pero porque si yo le pregunto, en general, por ejemplo, muchas de estas políticas están atadas a lo que es la mamá y el hijo. Entonces, por lo tanto, y acá lo hicimos con varones, por lo tanto, ahí podemos, y algún televidente me podrá estar diciendo, bueno, pero esa persona no. Bueno, pero esa persona que además, si miran el informe, y esos son los datos que recibieron, son personas jóvenes, estamos hablando que la gran mayoría es menor de 40 años, estamos hablando que es gente que concurrió a enseñanza secundaria, porque la gran mayoría está concentrada entre los 20 y los 26 años. Es gente que concurrió a secundaria en los últimos 18 o 20 años. O sea, estamos hablando de políticas educativas que en realidad esa persona que está delinquiendo de alguna forma no culminó la educación obligatoria que está mandatada por ley. O sea, aquel que hoy en día, no es por ser alarmista, pero el que hoy en día no termina su 6º año, tanto de UTU como de secundaria, en realidad está infringiendo la ley. ¿Por qué? Porque dice que la educación es obligatoria en el Uruguay. Sí, claro. Entonces, estamos hablando que las personas que en esos periodos anteriores no cumplieron y además recibieron programas, lo que habría que hacer es un doble clic y ver justamente qué pasó en los años anteriores. ¿Se controlaba específicamente si la persona estaba concurriendo, si no estaba concurriendo, si siguió o continuó recibiendo la partida a pesar de no estar concurriendo a la educación obligatoria? Bueno, ese tipo de preguntas son las que quedan abiertas, que van más allá de los partidos. Esto va como una política clara de... Nombrabas al Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, estuvimos hablando con su director, el director de transferencias en particular, que es Antonio Mansi, y Antonio nos comentaba, bueno, que están trabajando, pero cuando llegaron no se encontraban con esos datos. No los tenían específicamente esos datos. Bueno, están trabajando en eso y por eso en la mesa previa convocamos Desarrollo Social, el Ministerio del Interior a partir del Instituto Nacional de Rehabilitación, la Administración Nacional de Educación Pública y otros actores, el comisionado parlamentario, otros actores que cumplen algunos rol de fiscalía, contralor, otros un rol de ejecutores, otros un rol de planes sociales y otros específicamente educativos. Bien. Pero esto es muy abierto. Tenemos que despedirlo porque se nos... ya son 4:05, perdón, vale. Pero, ¿se acuerdan que siempre se debatía si la educación en las cárceles debía ser obligatoria? No, no puede ser obligatorio. Bueno, y se decía que no, lo mismo que el trabajo. Bueno, hoy tenemos un dato y es que creo que el 80 o el 90% quería seguir estudiando. Eso, ojalá con eso se puedan hacer cosas. Por lo menos es un punto de partida esperanzador. Tenemos una base importante para avanzar.
Muy bien. ¿Algo más para cerrar? Bueno, no, y una última cosa, capaz leerles una frase que es bien cortita. A ver. Porque lo que hicimos fue que en el informe faltaba también la voz del privado de libertad. Entonces dijimos, bueno, vamos a pedirles también que redacten o que un poco pudieran escribir alguna cosa. Entonces, lo voy a leer casi textual. Tendría muchos motivos, pero al ser papá joven considero que demostrarle a mi hija que es bueno estudiar para motivarla y formarme, a mí mismo me encantaría. Y así van surgiendo, algunos para trabajar, otros relacionando con sus hijos y demás. Y acá también en este informe, que los invito, en la página del Ministerio de Educación y Cultura está colgado, Bien. informe de diagnóstico de alfabetización en privación de libertad. Van a encontrar relatos de los privados de libertad, pero sobre todo números duros y claros. Y que además, bueno, poner eso en la mesa nos pone a nosotros en una situación incómoda porque tenemos que accionar. Absolutamente. Pero también Ahora vamos que a dejar se un generó legado para los que están y los que vienen. La responsabilidad de las autoridades. Exacto, pero nos corresponde. Para trabajos fáciles no estamos acá. Baroni, muchísimas Por gracias por habernos acompañado, director de Educación, y gracias a ustedes, como siempre, por estar del otro lado. Será hasta mañana. Chao, chao.